La clase pasada, hermanos, ¿se acuerdan que vimos? Vimos acerca de forma general, hermanos, el rol de la mujer en la iglesia. Y dijimos que muchas veces nos enfocamos más en las cosas negativas, en las prohibiciones, que en las positivas, por lo cual vimos que hay muchas cosas que la mujer puede hacer en la iglesia, que no solo puede, sino que debería de hacer en la iglesia. Y dijimos que ellas pueden participar del culto, ellas tienen un voto en la membresía, ellas sirven a la iglesia cuando le sirven a sus maridos, ellas podrían incluso enseñar a niños. También vimos la labor de los ancianos y dijimos que los ancianos tienen el llamado de proveer para la iglesia un alimento sólido, tienen el llamado de proteger a la iglesia de los enemigos, de los adversarios, y que ellos llevan la responsabilidad de la iglesia. Dios mandará a cuentas a los ancianos de cómo ellos trataron con la iglesia, de cómo ellos la pastorearon o dejaron de pastorear. Pero hoy, hermanos, hoy vamos a ver cuál es el papel de la mujer en la iglesia con respecto a la predicación y el ministerio en general. De acuerdo a la predicación y al ministerio en general. Entonces, cuando hablamos de predicación, hermanos, y hablamos de ministerio, yo creo que una de las preguntas a responder, y es lo que vamos a hacer el día de hoy, es, ¿puede la mujer predicar o ser pastora en la iglesia? ¿Puede la mujer predicar o ser pastora en la iglesia? Ahora, esto es un boom para muchos, especialmente yo, y yo quiero creerlo así, que están afuera por la ola del feminismo que envuelve y que muchas veces la iglesia es envuelta por ello. Entonces, no vamos a preguntarnos si el mundo está de acuerdo o si los incrédulos están de acuerdo en que una mujer sea pastora o que predique. Lo que vamos a querer buscar es si las escrituras nos describen a la mujer como pastora o como predicadora. Esa es la cuestión, porque nuestra máxima autoridad no es la cultura, no es el feminismo, ni el machismo, ni ningún tipo de situación cultural, sino más bien, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esto? Ahora, algunos de nosotros pudiéramos simplemente responder y decir, no, la mujer no puede ser pastora. Pero si después yo empiezo a cuestionar por qué no debería ser pastora, puede ser que entonces para algunos se nos complique un poco el dar una respuesta. Y es importante que todos nosotros sepamos por qué sí o por qué no. Y no vaya a ser una respuesta de, es que en la iglesia en la que voy, eso es lo que enseñan, eso es lo que dicen, eso es lo que creen. No, yo he visto que esto dice las escrituras y por tanto ya he llegado a esta conclusión de que sí o de que no, de que sí o de que no, pero por medio de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, lo mejor que podemos hacer para describir o hablar sobre este tema es ir por lo menos a dos pasajes que para mi parecer son claves en el entendimiento respecto al tema. El primer pasaje está en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 14, y la segunda está en 1 Corintios, capítulo 14, del 26 al 37. Vamos a empezar, hermanos, con 1 de Timoteo 2, 11. ¿Lo tenemos?
1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 14. Es la palabra del Señor. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bueno, esto es un pasaje clave que deberíamos de estudiar para después llegar a una conclusión. Ahora, al leer el texto, hermanos, para muchos pudiera ser como chocante el decir que la mujer no puede enseñar o que no se le permite enseñar. Sin embargo, hermanos, la mayoría ignora la primera parte de este versículo, el versículo 11, y es que la mujer aprenda. La mujer aprenda. Eso es lo que dice el versículo 11. Hermanos, esto era revolucionario en los tiempos de Pablo, cuando falsos maestros promovían que la mujer ni siquiera se le debía de enseñar. Viene Pablo y decir, hey, las mujeres necesitan aprender. Las mujeres necesitan aprender. Entonces, hermanas, cuando ustedes se acercan a este pasaje, no vean la parte negativa como prioridad. Vean la parte positiva como prioridad. Y es decir, Dios desea y espera que ustedes aprendan. Que ustedes aprendan. Ahora, la palabra griega que se utiliza para aprenda es la palabra mantano. Esta es una palabra, hermanos, que proviene de otra palabra griega, matetes, que significa discípulo. En otras palabras, hermanos, la idea de Pablo es que la mujer aprenda por medio del discipulado. Que ella esté constantemente aprendiendo y sistemáticamente aprendiendo. Hermanas, es importante que ustedes manejen bien la palabra de Dios. Que ustedes la manejen bien. Entonces, este mandamiento de estudiar la palabra no solamente es para los hombres, es también para las mujeres. Es para la iglesia en general, compuesta de hombres y mujeres. Se espera que entre nosotros nos animemos, nos exhortemos, cantemos unos a otros con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo pueden exhortar, cantar, si no conocen la palabra de Dios? Si no conocen la palabra de Dios. ¿Cómo se pueden motivar a las buenas obras si no se conoce la palabra de Dios? Entonces, esto es un llamado a las mujeres a aprender la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no puedes cumplir el papel que Dios te ha dado aquí en la iglesia. No te lo puedes cumplir. Ahora, hermanos, una cosa que también está mostrando el apóstol Pablo a través de decir que la mujer aprenda es demostrar la igualdad delante de Dios entre la mujer y el hombre. Recordemos, no estamos hablando de valor, estamos hablando de diseño. La mujer tiene el mismo valor que el hombre tanto afuera como en la iglesia, pero tanto afuera como en la iglesia, Dios ha dado un diseño para que la mujer se desarrolle y sirva al Señor, y lo mismo le ha dado un diseño al hombre para que el hombre se desarrolle y glorifique al Señor. Así que en este sentido, hermanos, todos somos iguales, y es lo que dice Gálatas. Cuando le escribe Pablo, le dice que ya no hay judío ni griego, que no hay hombre, no hay varón ni mujer, sino que todos somos en uno. No está diciendo que no haya diferencias, está diciendo que delante de Dios la redención nos ha llegado igualmente para los unos como para los otros. No hay dos modos de salvación, uno para la mujer y otro para el hombre, uno para el griego, otro para el judío. No. Todos nos hemos unido en Cristo, y en ese sentido todos somos iguales. Todos caímos en Adán, todos tenemos un mismo camino. Todos tenemos un mismo camino. No hay uno para mujeres, no hay otro para hombres, sino que todos somos iguales delante de Dios. Ahora, hermanos, Pablo, refutando estos falsos maestros,
pide que la mujer aprenda. Y es necesario que la mujer aprenda porque al aprender ella está creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es un mandato universal para la iglesia, tanto para hombres como para mujeres. Ahora, por un lado dice Pablo, quiero que la mujer aprenda, que sea discipulada, que ésta sea enseñada, pero por otro lado nos dice que aprenda en silencio con toda sujeción. En silencio con toda sujeción. Hermanos, ¿qué significa aprender en silencio? Bueno, hermanos, el versículo 12 nos dice a qué se refiere. Vea la unidad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Esta palabra es clave. ¿Por qué? Porque no permito a la mujer enseñar. ¿Qué significa aprender en silencio? Ese silencio es igual a no enseñe. Que la mujer no enseñe. Pablo, hermanos, inspirado por Dios, está prohibiendo que la mujer enseñe o predique en la adoración pública. De manera que ese silencio que mencionamos, ese silencio que Dios está pidiendo de la mujer, tiene que ver con su papel en la iglesia. Tiene que ver con su papel. Ella no ha sido llamada a tomar un cargo público en la iglesia. Y junto con esto, Dios le está prohibiendo a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. En otras palabras, hermanos, no solamente se está prohibiendo la predicación y la enseñanza, sino que también la mujer sea llamada pastora. Porque el hecho de ser un pastor es ejercer dominio. Y Pablo está diciendo, quiero que la mujer guarde silencio porque no le permito enseñar ni ejercer. Hermanos, son dos cosas diferentes. Una cosa es no enseñar, no predicar, eso es lo que prohíbe en la primera parte, pero en la segunda, cuando dice ni ejercer dominio, está prohibiendo que ella ejerza alguna autoridad sobre el hombre. Bueno, lo vamos a explicar. Ahora, hermanos, está prohibiendo Dios que la mujer se llame pastora. Ahora, ¿solamente es eso lo que está prohibiendo Dios o hay algo más? Porque, hermanos, pensemos en esto. Puede haber una mujer que diga, yo no soy pastora. Pero cuando tú ves en la práctica, está pastoreando. Pensemos hermanos, hay iglesias pentecostales donde yo conozco, donde el hermano dice, no, yo soy pastor, ella es mi esposa. Pero después ves lo que ella hace y dices, ella también es pastora. Ella está ejerciendo autoridad sobre la iglesia, pero cuando tú le preguntas a ella, dice, no, o sea, yo no soy pastor. Entonces, Pablo, hermanos, sí, está diciendo, sabes que yo no quiero que la mujer enseñe, pero tampoco que ejerza dominio. Y esto lo que significa, hermanos, es que Pablo está prohibiendo que la mujer ejerza con actividades que solo le corresponden al hombre. Es decir, que Dios no espera que una mujer ejerza autoridad ni en nombre llamándose pastora, ni en práctica haciendo lo que hace un pastor. Lo que hace un pastor. Entonces, hermanos, no es la voluntad de Dios que ellas ejerzan dominio sobre los hombres. La palabra dominio, hermanos. La palabra dominio es la palabra griega autéteno. ¿Qué significa? Usurpar autoridad. Usurpar autoridad. Y lo que Dios está pidiendo cuando les está pidiendo a las mujeres que no ejerzan dominio sobre el hombre es que ellas no le roben la autoridad al hombre.
Y esto, hermanos, es clave para entender la siguiente clase que vamos a ver, si Dios lo permite, el siguiente mes. Porque veremos, hermanos, cómo muchas hermanas que aunque no se llamen pastoras y aunque prediquen en contra de las que se llaman pastoras, ellas siguen robando autoridad al hombre, ejerciendo actividades que Dios ha delegado solo al hombre. Había muchas hermanas que dicen, no, yo no soy pastora. Y hermanos, no estamos diciendo que las hermanas enseñen una mala doctrina. No, muchas de ellas enseñan cosas que a lo mejor cualquier otro hermano de sana doctrina te aconsejaría. O sea, el problema no es el consejo, eso está bien. El problema no es la doctrina, eso está bien. El problema no es lo que enseñan. El problema es que están usurpando una autoridad que no le corresponde. Hermanos, yo espero que no se asusten cuando les nombre algunos de los ministerios que hacen estas cosas, porque son ministerios que están ligados a muy buenos hermanos. Pero porque sean buenos hermanos, no significan que no están llamados al error. Todos estamos llamados al error. Entonces, hermanos, ejercer dominio sobre el hombre, enseñar, son dos cosas diferentes. Y lo digo, hermanos, porque yo antes yo lo pensaba que era cómo le prohíben a la mujer enseñar, porque enseñar es ejercer dominio. Yo lo como que lo ponía como un sinónimo, pero no es un sinónimo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es predicar y enseñar. Por supuesto, cuando predicas y enseñas, ejerces una autoridad. Estoy de acuerdo, pero Pablo tiene en mente otra cosa. Él está separándolas. Él está diciendo, no le permito a la mujer enseñar ni separa, ni ejercer dominio. Entonces, necesitamos evaluar qué es lo que está diciendo con enseñar y después hablar de qué significa ejercer dominio. Les digo, hermanos, yo espero la siguiente clase desglosar, ampliar este tema, ponerlo un poco más claro y ir de camino con la palabra del Señor. Con la palabra, hermanos, porque ni siquiera necesitamos nosotros añadir algo más. Si la palabra de Dios nos lo muestra, nos lo enseña, entonces es lo que debemos de abrazar. Ahora, hermanas, yo sé que a lo mejor muchas de ustedes conocen a mujeres que se dicen ser pastoras que juran que el Señor las ha llamado al ministerio. Y le enseñan, mira mi fruto, mira mi iglesia, mira esto, mira aquello, y muestran muchas cosas para demostrar que ellas han sido llamadas. Pero como lo dijimos al principio, ¿se acuerdan? No podemos ver o hablar de un don que contradice otro mandamiento del Señor. No podemos decir que yo fui llamado a ser no sé, pastor y tengo 3 divorcios, cuando la palabra del Señor dice que debo ser marido de una sola mujer, estoy descalificado. O sea, el Señor no va a llamar a alguien que está descalificado. No podemos contradecir la palabra del Señor. Y entonces, en ese sentido, necesitamos tener cuidado. Entonces, las hermanas pueden decir, oye, yo estoy segura, que el Señor me ha llamado, tuve un sueño, tuve una visión, siento en mi corazón muy fuerte un llamado para ejercer el ministerio. Pero después vas a la palabra y la palabra te dice que no le permita a la mujer enseñar. ¿A quién le vas a creer? Al corazón que puede ser engañado, que constantemente es engañado, o a la palabra de Dios que es infalible. Primera de Corintios, hermanos. Capítulo 14, versículo 26. Vean lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o más, o a lo más 3, y por turno y uno interprete.
Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar, escuche, todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, hermanos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo en Corintios? Bueno, Pablo está llevando a esta congregación que estaba en desorden, donde había mucha vanagloria, mucho orgullo espiritual, porque los dones estaban abundando de una forma sorprendente, y entonces todo el mundo quería los dones más sobrenaturales, todos querían los dones más amplios, más públicos, por decirlo así, como en la lengua, como en la profecía. Entonces, ¿qué sucedía? Todo el mundo quería hablar en lenguas, todo el mundo quería profetizar, y Pablo dice, espérense, si alguien va a hablar en lenguas, que sean dos o tres, y que uno interprete. No hay intérprete. Bueno, entonces cae la congregación. Cae la congregación. Lo mismo con las profecías, que profetice uno, dos o tres, y todo se haga con orden y para la edificación. Pero cuando se llega al versículo 34, vea, bueno, y parte del 35, como dice, como en todas las iglesias de los santos, escucha, vuestras mujeres callen. Vea que no es algo cultural. Él está diciendo como en todas las iglesias de los santos. O sea, no es algo de 1 Corintios, sino es algo teológico, como lo vamos a ver más adelante. Las mujeres callen en la congregación. De manera, hermanos, que no solo es Pablo a Timoteo quien le dice que la mujer no debería estar en silencio, que debería estar sin enseñar, sino que en Corintios también encontramos la misma enseñanza, que la mujer no fue creada para ejercer la autoridad sobre el hombre, sino al revés, que ellas deben de estar sujetas a sus maridos. Y vean, hermano, que Pablo está prohibiendo que la mujer hable en lenguas en la congregación. Esa es la línea que trae. ¿Alguien trae una lengua extraña? Bueno, uno, dos o tres. ¿Alguien trae una profecía? Uno, dos o tres. Pero que las mujeres callen. Ahora, pregunta, hermanos, en las iglesias continuistas, pentecostales, mayormente, ¿quiénes son las que más hablan en lenguas? Las mujeres. Las mujeres. Entonces, hay un problema en ese sentido, hermanos. Hay un problema en ese sentido. Las mujeres tienden o tienen una inclinación en ir en contra de la voluntad de Dios cuando se habla acerca del ministerio, cuando se habla acerca de su rol en la iglesia. Y yo sé, hermanos, que esto es chocante. Esto lo dices con una persona machistas. Machistas. Es que mira, esa iglesia es machista porque no debería haber igualdad, los hombres y las mujeres. Y hermanos, repetimos, no es una cuestión, somos iguales. Nadie está diciendo que el hombre es más o que la mujer es menos. En ningún momento hemos hablado de eso. Estamos hablando de diseño. De diseño. La mujer fue creada para cumplir un rol y el hombre fue creado para cumplir otro rol. Cuando esos roles se llevan a cabo y se llevan bien, es cuando nosotros podemos decir que glorificamos a Dios. Lo mismo es en el matrimonio, lo mismo es en la iglesia. Lo mismo es en la iglesia. Vea hasta qué punto, hermanos, Pablo esperaba que esto fuera chocante, que en el versículo 37 dice, si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que escribo es mandamiento del Señor, como diciendo, hey, esto va a ser chocante para algunos, pero si alguien se cree que es espiritual, que realmente está conectado con el Señor, en devoción con el Señor, reconozca que esto no es algo mío,
Eso es un mandamiento de parte del Señor. Y lo mismo podemos decir, hermanos, solo mujeres que han entendido cuál es su rol, que han entendido cómo el Señor ha diseñado no solamente a ustedes, sino todo el mundo, la iglesia, el ser humano, puede entender que el Señor no está basándose en algo de valor para ponernos donde nos ha puesto, sino que es una cuestión de diseño, de un Dios bueno, sabio y amoroso que nos ha creado y que sabe dónde mejor nosotros podemos servir con amor y con alegría. Ahora, hermanos, consideremos las razones teológicas que nos da Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, del versículo 13 al versículo 14. Dice la palabra, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Hermanos, yo me acuerdo, ¿no? De hecho leí un libro de 1 Corintios, un comentario. No recuerdo quién era el autor, pero un pentecostal. Y el hermano decía que este pasaje, 1 Corintios, el hecho de que la mujer se le mandara a callar, tenía que ver con una influencia de el machismo cultural en la vida de Pablo. Entonces él decía, no, es que eso Pablo lo dijo por la cultura, porque estaba influenciado por el machismo y entonces esa es la razón por la que escribió eso, pero pues es una parte cultural en aquel momento que hoy definitivamente no aplica. Pero hermanos, decir que Pablo estaba siendo influenciado por los machistas judíos que despreciaban a las mujeres, hermanos, esto es un insulto a la palabra de Dios. Es un insulto a su inspiración. Es un insulto a su infalibilidad. Es un insulto, perdón, a su inerrancia, a todo lo que es la palabra del Señor. Lo que estamos diciendo aquí, hermanos, es que entonces la palabra de Dios contiene ciertas influencias culturales que no deberían de estar. Entonces, si esto es así, entonces deberíamos de sentarnos, revisar la palabra de Dios, juzgarla y ver qué deberíamos de quitar. Entonces no tenemos la palabra del Señor. Tenemos la palabra del Señor con comentarios, influencias culturales que deberíamos de quitar. Y entonces, si esto es así, si la palabra de Dios no es pura, si no es eficaz, como lo dice el apóstol Pablo, entonces deberíamos nosotros purificarla. Purificarla, quitarle todas esas cosas que decimos que no deberían de tener y entonces pues buscar tener la palabra pura. Ahora la pregunta, ¿quién va a hacer ese trabajo? ¿Quién es el adecuado para hacer eso? Usted puede decir, ay hermano, a mí me parece que este texto sí, no debería estar y es cultural y yo después lo veo y digo, no hermano, a mí no me parece ese, a mí me parece este otro. Entonces usted va a poner una Biblia a su medida. A su medida, a la medida de cada uno de nosotros, y lo que para usted es, para mí no, y lo que para mí no, para lo mejor usted sí es, y entonces tenemos una Biblia subjetiva donde, bueno, lo que está bien para ti está bien, y lo que está bien para mí está bien, lo que está mal para mí está mal, y lo mismo, yo te respeto, tú me respetas, y caemos a igual a lo del mundo, ¿no? Donde no hay una verdad absoluta. Entonces, hay un problema grande en pensar de esa manera. Hay un problema grande en pensar de otra manera. Otras personas dicen, no, mira, lo que sucede es que las iglesias, las mujeres, estaban en la predicación, estaba en la enseñanza y de repente se levantaban y hacían preguntas y entonces interrumpían mucho al orador, al predicador y entonces Pablo dice, ¿sabes qué? No, mejor que se callen. Y si quieren preguntar algo, que lo pregunten en casa de su marido porque están haciendo un desorden. Ahora, hermanos, seguramente y creo que hasta cierto punto hay algo de razón en ese sentido. Creo que pudiera ser verdad que esto sucedía, pero hermanos, aun si fuese verdad esto, aún nos quedaría confirmar que esta es la razón por la cual Pablo les dice a las mujeres que deben de guardar silencio. ¿Sí me voy a entender?
Aunque esto fuese verdad, aún nos faltaría confirmar que esa es la razón por la que Pablo dice que guarden silencio. Y si nosotros vamos a Timoteo, al capítulo 2, al versículo 13, nosotros encontramos las razones y nos damos cuenta que las razones no son culturales, no son sociales, sino teológicas. Son teológicas. Vea lo que dice: yo no permito que la mujer enseñe, sino que esté en silencio y sujeta a su marido. Otra vez, hermanos, esa palabra la pasamos por alto, pero es importante. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Porque Adán fue formado primero. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Una de las razones del diseño de Dios que fue revelado fue revelado en el orden de la creación. El hecho de que Adán hubiese sido formado primero no es porque dijo el Señor: ¿quién creó primero? ¿A la mujer, al hombre, al que sea? No. A la hora de que Dios forma primero a Adán, Él nos estaba enseñando algo acerca de su diseño. Y es que Adán tendría un trabajo que hacer, que Eva le vendría a ayudar más adelante. Ahora, hermanos, esto es común. ¿Se acuerdan cuando le preguntan a Jesús sobre el divorcio? Maestro, ¿nos es lícito divorciarnos por cualquier cosa? ¿Y qué le dice el Señor? En el principio, cuando le dice: oye, Moisés nos permitió divorciarnos, dar carta de repudio, dijo: bueno, sí, está bien, pero en el principio no era así. ¿Y qué hace el Señor? Se va a Génesis. ¿Para qué? Para, a través de Génesis, interpretar la cuestión del diseño de Dios para el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a sus padres y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Lo que está diciendo el Señor es: no hay forma, el divorcio no debería ser una opción. No debería ser una opción. Y se va al Génesis para respaldar su respuesta. Bueno, es algo parecido a lo que está diciendo Pablo. Cuando se habla de: ¿por qué no se le permite a la mujer enseñar? Bueno, vámonos a Génesis y veamos que el hombre fue formado primero. Y el hecho de que el hombre haya sido formado primero nos da un entendimiento de cuál es el papel del hombre, y el hecho de que la mujer haya sido formada después del hombre nos da un hecho del diseño de la mujer. Génesis capítulo 2, versículo 7, hermanos, nos revela que Dios creó primero al hombre. Y en Génesis 2, versículo 21, nos enseña que fue de la costilla del hombre que Dios trajo a la mujer. Y aunque, como dijimos, parece no tener importancia esto, Timoteo, Pablo interpreta estos actos como algo importante respecto al diseño de Dios, incluso para la iglesia. Y lo que Dios estaba haciendo en Génesis, hermanos, es poner fundamentos claros sobre el diseño y el propósito del hombre y la mujer. Ahora, hermanos, mira, vayamos a Génesis. Génesis capítulo 2. Y vea el versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Hermanos, aquí la mujer todavía no es creada. Aquí a Adán se le está dando una tarea, y parte de esa tarea era: hay que ponerle nombre a los animales. Después vendría Dios a crear a la mujer. Ahora, hermanos, ¿qué pasaría con todos los nombres que Dios había puesto, que Adán había puesto a esos animales? ¿Qué pasaría con esos nombres? ¿Tendría la mujer autoridad para decirle: no me gustó que le pusiste ese animal perro? Yo pienso que se debe dar, no sé, gato, ¿no? O cambiarle el nombre. ¿Tendría esa autoridad? ¿Podría hacerlo, hermanos? No, ni siquiera lo hizo. No, ella vino y tal cual, es lo que dice Génesis, tal cual le puso, tal cual se llama.
Entonces, ¿qué hizo la mujer? Vino y se sometió a esa autoridad, a esa decisión que su esposo había hecho. Eso era parte del diseño de Dios. Ella no vendría a hacer el mismo trabajo que se le dio a Adán. Ella vendría haciendo otro trabajo para ayudarle a Adán. Ella sería llamada su ayuda idónea, tendría su propio trabajo. Entonces, el mismo acto, hermanos, de que Adán fuese formado primero, ya tenía un peso del diseño que Dios le estaba dando para la labor de la mujer, para la labor del hombre, y eso, hermanos, es lo mismo en la iglesia. Y eso es un fundamento que Pablo está utilizando para decir a la mujer, hey, tu trabajo en la iglesia local no es el mismo que el de los hombres. Y por ese acto no significa que la mujer o el trabajo de la mujer en la iglesia no es importante o sea insignificante. No estamos diciendo eso. La labor de las hermanas, hay una labor que definitivamente al hombre nos costaría más. Y es importante la labor que hacen las mujeres también en la iglesia. Sin embargo, debemos entender que no es el mismo que Dios le ha dado a los hombres. Es diferente. La segunda razón de Pablo sobre el por qué la mujer no debería de enseñar es que Adán no fue engañado. Adán, es lo que dice el versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Hermanos, fue por medio de la mujer que la serpiente hizo la hazaña de hacer pecar al hombre. La mujer dudó de la verdad de Dios y comió del fruto prohibido. Ahora, eso es otra cuestión, que muchos piensan, hermanos, que la mujer debía someterse al hombre debido al pecado. Debido al pecado. Y que este texto lo que nos está diciendo es que como la mujer pecó, entonces la mujer debería de someterse al esposo, pero después como en Cristo somos redimidos, entonces ya, eso ya se acabó, ¿no? Entonces ya, no, ya ahora sí ya podemos hacer lo mismo, porque eso fue antes cuando yo estaba en mis pecados, sí, qué bueno, sí, era una causante de mi pecado, pero como ya estamos en Cristo, entonces ya somos iguales, entonces ya es diferente. Hermanos, esto es una interpretación que algunos hermanos creyentes dan de esto. Que entonces en Cristo ya eso ya no es lo mismo. Hermanos, pero lo que Pablo está diciendo aquí no es eso. Pablo no está diciendo que como la mujer pecó, entonces es una consecuencia de que la mujer no enseñe. No está diciendo eso, hermanos. Sino que precisamente, hermanos, el pecado entró cuando este principio del diseño de Dios fue violentado. Cuando la mujer tomó un lugar que no le correspondía de tomar el liderazgo delante de Adán, fue que el pecado entró. Cuando Adán, siendo la autoridad y la voz de su familia, se quedó callado, fue que el pecado entró. Fue que el pecado entró. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La mujer fue engañada cuando tomó un papel que no le correspondía. Y desde la caída, hermanos, la mujer tiene la inclinación de tomar un papel que no le corresponde. Y la iglesia, hermanos, no es la excepción. También, hermanos, el hecho de que Adán no fuese engañado, sino Eva, nos demuestra, hermanos, que las mujeres pueden llegar a ser más manipulables que los hombres. Es como si el apóstol Pablo estuviera viendo el Edén y dijera, vean lo que sucede cuando la mujer toma un lugar que no le corresponde.
Y desde allí, ¿no? Todos estamos sufriendo esas consecuencias. Entonces, hermanos, las razones que Pablo da para que la mujer no enseñe ni ejerza autoridad, hermanos, tenga esto en mente, son teológicas. No es a causa de su pecado, no es a causa del pecado, no es a causa de algo cultural, no es influencia machista, hermanos, son teológicas. El hecho de que el hombre haya sido formado primero nos demostraba que él tenía una labor de autoridad. Y el acto de que la mujer fuera creada de él nos habla de un papel de ayuda, de ayuda. Ahora, ese acto de decir ayuda, hermanos, no es menospreciar el papel de la mujer. Al contrario, hermanos, se valora. Y hay mucho, y lo dijimos al principio, hay mucho que el hombre no pudiera hacer que la mujer nos ayude. A veces ella pone el equilibrio de lo que nosotros hacemos, decimos. Entonces, hermanos, cuando hablamos de pastorear, de enseñar, la Biblia llama a la mujer a aprender y guardar silencio. Aprender y guardar silencio. Repetimos, hermanos, las responsabilidades y los privilegios de las mujeres son los mismos de aquellos hombres que no han sido llamados tampoco a predicar. Hay hermanos que no son llamados a predicar y enseñar. Y tampoco no es que ellos sean menos en la iglesia, ellos tienen un papel. Y ese papel es importante también para que la iglesia avance, para que la iglesia crezca. Hermanos, no es nada malo algún hermano que diga, ¿sabes qué? Yo no quiero predicar, yo no quiero enseñar, yo no dirijo, pero yo sirvo de esta manera al Señor. Yo sirvo de esta manera a la iglesia, hermanos, es algo válido y es algo importante. Dirá el apóstol Pablo que si fuéramos todos ojos, ¿dónde estaría el cuerpo? Si fuéramos todos orejas, ¿dónde estaría el cuerpo? No, no habría cuerpo. Habría una deformación, pero Dios nos ha puesto y colocado como cuerpo según el diseño. Unos son manos, otros son pies, otros son boca, otros son ojos. Hay un diseño que Dios le ha dado a la iglesia. Y parte del diseño, eso incluye a hermanos que no necesariamente están predicando. No es la única forma de servirle al Señor, predicar, enseñar, dirigir. No, hermanos, no es la única forma, hay muchas otras formas. Entonces, todos deberíamos de estar sirviendo en el área y bajo la discreción y bajo los mandamientos que el Señor nos ha dado en su palabra. Entonces, no podemos estar diciendo que Dios nos llamó a algo cuando Dios prohíbe que hagamos eso. Eso sería engañarnos a nosotros mismos y intentar engañar a la iglesia o engañarnos o engañar a Dios, ¿no? Por último, hermanos, ¿pudiera una mujer enseñar a otra mujer? Bueno, hermanos, eso es una pregunta que vamos a responder en la siguiente clase. Este, va a ser la siguiente clase. Hermanos, estuve muy tentado a responderla, hermanos, pero creo que necesitamos un poquito más de, de llevarlo, hermanos, de la mano. Paso a paso, hermanos. Paso a paso. Para entender, hermanos, por qué, aunque hay iglesias reformadas que abrazan esto, ¿por qué nosotros apelamos por no hacerlo? Y esto puede parecer como, caray, eso yo no lo había escuchado, hermanos. Esto no lo había visto de esa manera. Y eso es importante, hermanos. Eso es importante. Entonces, eso quise dejarlo para una clase en particular y ver esos límites que Dios ha puesto y cómo esos límites pueden ayudar a que la iglesia crezca en lugar de que pensemos que eso puede disminuir el servicio en la iglesia. Hermanos, ¿alguna duda? Aparte de la última pregunta, el tema cuestión.